Ya estamos. Déjame nada más poner esto en modo... um, modo... listo. Ya es que si no lo pongo privado y no lo pueden ver luego, Ujú. pero ya quedó. Muy bien. Mm. ¿Pasan como aviones ahí o son coches? Sí, 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 justo para acá es la ruta de los aviones, entonces luego se escucha cómo pasa. Ahí ya están dos personas. Bueno, poco a poquito ya se van uniendo. Muy bien. Ya vamos teniendo audiencia, Diego. Sí. Muy bien, ya casi empezamos.
Sí. El cafecito para aguantar. Me hice un tecito de hierbabuena. Ah, qué rico. Sí, está rico. Ahorita con la tarde lluviosa que acaba, justo acaba de dejar de llover, pero súper rico. Sí, ¿verdad? Lluvia, Ujú, algo calientito. ujú, Es lo bueno de estar exacto. trabajando en casa ahorita, ¿no? Que la lluvia se puede disfrutar. Ujú. Bueno, sí, mientras uno no se esté moviendo generalmente, pero una amiga decía, qué rico es ver llover y no mojarse, como no tener que Ajá, desplazarse justo, ¿no? Pero sí, sí, que eso sí también es. es rico mojarse, pero sí. Sí, eso está padre. Ujú. Bueno, vamos a empezar, ya son las 8, ya tenemos audiencia. Pues bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y le doy la bienvenida al maestro Diego Montaño, se llama Mariano también, pero le vamos a decir Diego. Diego Montaño, es maestro en psicoterapia cognitivo-conductual y él nos va a hablar de la aceptación plena. ¿Ok? Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Cuéntanos qué, Hola, qué haces. ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. ¿Y qué hago? Yo soy psicólogo clínico, me dedico específicamente a la psicología clínica y, bueno, trabajo en consulta privada y en una clínica y a eso me dedico, 50 horas a la semana dedicadas a la psicología clínica. Muy bien. Y te gusta, ¿no? Te encanta esto de la psicología. Sí, me encanta, me encanta. La mente es algo hermoso e impresionante, la verdad. Perfecto. Muy bien. Diego, bueno, nos vas a hablar sobre la aceptación plena, que tiene que ver todo esto con mindfulness y las terapias de tercera generación. Así, Así es. Ujú. muy. ¿Nos puedes platicar un poquito antes de empezar ya con todo este tema? ¿Qué son esas terapias de tercera generación y qué es la aceptación plena? Claro, bueno, la aceptación plena o la aceptación incondicional es una manera de relacionarse con tanto con los pensamientos como con la vida, ¿no? Es cómo experimentamos de manera consciente los sentimientos, los pensamientos y todo aquello que está en nuestro entorno y que percibimos y cómo lo recibimos sin juzgarlo. Y entonces, al recibirlo sin juzgarlo, eh, tenemos mucha mayor capacidad de adaptación. No juzgamos las situaciones, entonces nuestra mente se abre a poder recibirla de otra manera y generamos mejores herramientas de afrontamiento también. Claro. Ok. Eh, ah, No, adelante. sí, dime, tú échale. No, bueno, las terapias de tercera generación empezaron con mindfulness y surgen a partir de todo bueno, de la meditación budista, en donde uno deja de identificarse con el pensamiento y deja de ver el pensamiento como la realidad. Comienza a desapegarse de esta y comienza a entender que el pensamiento solamente es un fenómeno de la mente. Entonces, al liberarnos del pensamiento, comenzamos a relacionarnos con una vista nueva a cada momento. Entendemos que la vida está en constante cambio, cada momento es diferente, cada momento es único y está en constante transformación. Y entonces dejamos de categorizarlas todas en grupos de ideas y de creencias, y entonces el significado que le damos a las cosas también se transforma y entonces nos permitimos relacionarnos con cada contexto y cada situación de manera genuina y de manera única. Perfecto. Me gustaría que me contaras qué fue lo que te motivó a hablar de este tema, este, de la aceptación plena. Claro, bueno, ahorita justo con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo a lo largo de mis sesiones
he visto cómo la mayoría del sufrimiento y la mayoría de las situaciones que le generan sufrimiento a la gente vienen a partir de una falta de aceptación de quiénes son, una falta de aceptación de sus propias emociones, una falta de aceptación de lo que están viviendo, y a partir de eso comienzan a distorsionarlo y a generar todo como un loop y un patrón de comportamiento que en lugar de generarles bienestar, les generan más malestar y como que se quedan ahí estancados, ¿no? Y es a partir de la aceptación que comienzan realmente a ser conscientes de lo que tienen, ¿no?, a su alrededor, y a partir de ahí son capaces de comenzar a tomar decisiones conscientes de cómo quieren manejar esa situación. Y entonces eso les permite poder moverse, ¿no?, dentro de la vida, ¿no? Como que tomar la decisión de qué es lo que realmente quieren hacer desde otro lugar, más consciente. Y ahorita con la pandemia también lo he visto, cómo es un fenómeno que nos vino a recordar a todos que no tenemos el control de la vida, ¿no? Que realmente las cosas son impredecibles y que en cualquier momento pueden cambiar. Y creo que con esto fue un gran recordatorio de cómo tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Y ahí viene justo la parte de la aceptación, en la capacidad de poder entender que no tenemos el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Yo lo veo como que vivimos en un universo completamente dinámico en donde todo está en interacción una cosa con la otra, y nosotros solamente somos un pequeño elemento más de este universo. Y en general, a partir de nuestras creencias, como que queremos comenzar a hacer que todo entre en nuestra forma de pensar, y ahí entra generar la ilusión de que podemos controlarlo, porque si lo puedo entender, lo puedo explicar. Y si lo puedo explicar, puedo predecirlo y controlar las situaciones para que sean como yo quiero, ¿no? Y ahí se rompe todo eso, ¿no? Claro, y sí, efectivamente, como dices, esta situación nos ha hecho, pues ha hecho que sea más notorio esto que en general estamos haciendo siempre en la vida, ¿no? Querer el controlar nuestra vida, lo que sucede a los otros, que normalmente eso genera problemas, pues la mayoría de pareja, ¿no? Que es donde más se puede notar, pero también con los hijos, con los papás. ¿Por qué? Porque tenemos ya creencias que nos han venido inculcando desde chiquitos y que pues pensamos que es eso y no hay otra cosa, no hay otra manera, no es esta parte de no tener también flexibilidad para aceptar otras situaciones. Esta situación de la pandemia, pues sí que nos ha hecho darnos cuenta de que pues somos vulnerables y no tenemos control de nada, porque aquí sí no hubo otra cosa que hacer más que encerrarnos, ¿no? Toda esa parte donde decíamos, no, yo no puedo vivir un fin de semana sin salir, o yo no puedo estar encerrado en mi casa, o yo no puedo mil cosas, ¿no? Yo no puedo vivir con la mitad de mi sueldo, tal vez a muchas personas les pasó. Uh -huh. Este, yo no sé qué haría sin mi trabajo, cuántos no se quedaron, pues esta situación nos puso a nuestro lugar, ¿no? De alguna manera, demostrándonos que pues tenemos que adaptarnos. Y por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita tú y yo fue una manera de adaptarse a la situación que estamos viviendo, porque tal vez en otro momento no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos hecho un live así tan fácil, ¿no? Entonces, Totalmente. sí entiendo esta parte que es muy importante, toda la aceptación plena. Eh, sobre todo esto, ¿qué me puedes decir sobre los pensamientos y las creencias? Eh, Cuando uno lee los pensamientos y las creencias, creo que lo primero es cómo comenzar a aceptar que el pensamiento, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que el pensamiento no es real. El contenido, el pensamiento existe, pero el contenido del pensamiento no es real. Y cuando comenzamos a poder entender eso a lo largo de lo que experimentamos día a día, también nos vamos dando cuenta que todas nuestras creencias solo funcionan desde un punto de la vida.
y que las mismas creencias se van modificando conforme la vida se va transformando, ¿no? Y una creencia uno la sostiene para poderse mover y adaptarse a una circunstancia, pero creo que lo que sucede es que nos amarramos a esa creencia y nos quedamos perpetuándola para siempre, bueno, por mucho tiempo, y, y es lo que no nos permite adaptarnos y no nos permite seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿no? Eh, con la parte, por ejemplo, sucede lo mismo con las emociones. Creemos que las emociones son estáticas y son únicas, y es muy chistoso porque es, la mayoría de las personas dividen las emociones, ¿no? Como estoy enojado, estoy deprimido, estoy feliz, ¿no? Como diciendo estas tres. Y la otra vez, justo en una sesión, una chava me decía, es que estoy deprimida. Y de repente me empieza a explicar todo lo que ella estaba viviendo y por qué ella consideraba que estaba deprimida. Y de repente me quedé pensando y le dije, oye, ¿no crees que más bien estás reflexiva? Porque ella estaba más bien como falleció un ser querido muy profundo de ella, pero realmente estaba como en una etapa muy reflexiva, en donde estaba entendiendo cosas, estaba recordando muchas cosas de esta persona. Y de repente cuando le dije eso, me dice, ay, sí es cierto, como que, porque ella ha estado deprimida y sabe como cuál es estar deprimido, pero cuando vio que a lo mejor había otra gama de emociones para poder experimentar, dijo, sí es cierto, creo que realmente no estoy deprimida. Y esto te lo menciono como parte de la aceptación, porque cuando soltamos todas las ideas que tenemos, nos permitimos sentir todas esas pequeñas sutilezas y peculiaridades que crean cada instante único de la vida, y de la misma manera nuestras emociones son únicas. Cada momento que vivimos es una emoción como compuesta de muchas cositas que a lo mejor que generan una emoción única para ese contexto. Y solamente aceptándolo como es, sin querer encasillarlo, también nos permitimos como vivir nuestras emociones con una gama infinita, ¿no? Y más amplia, y entonces ya te permite también tomar decisiones diferentes. No es lo mismo sentir que estoy deprimido y además empezar a mimetizar comportamientos que uno cree que tiene que hacer cuando está deprimido, porque asociamos cosas, ¿no? Que a decir eso, estoy reflexivo, con un toque de tristeza y con un toque de alegría cuando lo recuerdo, y entonces comienzas a estar como viviendo una emoción compuesta por muchas pequeñas otras emociones, ¿no? Claro, Claro, pues pues es sentido, ay, se ahí se escucha mi, escucha mi... a ver, creo que no sé si soy yo. A ver, déjale, es que tengo una bocinita aquí, déjale, le bajo un poquito. Ah, ya. A ver, Sí, te entiendo perfecto. En este sentido, yo creo que nos afecta muchísimo, sobre todo en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? En este punto podemos ver que ahí es donde surgen todos los problemas al relacionarnos con otros, por creer que el otro tiene que hacer o ser de una manera porque nosotros nos estamos imaginando que así tiene que ser, en lugar de aceptarnos los unos a los otros tal como somos, ¿no? Porque le pedimos al otro que sea perfecto para nosotros, pero perfecto para nosotros no quiere decir que la perfección para nosotros esté correcta, ¿no? No está haciendo una aceptación completa del otro ser, con sus defectos, virtudes, debilidades y todo, ¿no? Tendría claro, que ser esto. sí, claro, es como, creo que nos enseñan y nos educan para creer que para poder ser felices, como que creamos y definimos, creo que hay dos formas de relacionarse como con el pensamiento.
¿no? Y por ende con la vida, ¿no? Y con el entorno. Desde lo que decíamos que es el control, en donde creemos que necesitamos como definir los pensamientos para explicarlos y entonces generar una verdad que nos permita entender las cosas. Y si las cosas no van conforme a esa verdad, corro el riesgo ¿no? De que me lastimen, me veo vulnerable. Al final es como una coraza de defensa para no ser vulnerable. Y si lo comenzamos a ver desde la aceptación, dejamos de verbalizar el pensamiento y comenzamos a desapegarnos de esa idea de que nosotros somos el pensamiento. Y lo relaciono con lo que dijiste porque al final nos crean una idea de cómo tenemos que ser y nosotros mismos nos creamos de la idea de cómo tenemos que ser para poder existir y para poder ser nosotros. Y si no, nos sentimos a la deriva. No es como si yo soy futbolista y de repente dejo de poder jugar fútbol, entonces como que digo, ¿ahora quién soy? O si soy pianista y soy músico y de repente no puedo usar mis manos y debo de dejar de tocar el piano, dejo de tener una identidad y también como que me siento a la deriva. Y de lo mismo es cómo nos enseñan que para ser felices debemos ir a la primaria, luego a la secundaria, a la prepa, la universidad, casarse, ¿no? Como que, y si no, y ese es el camino a la felicidad, ¿no? Y entonces, si salgo de ese camino, te va a ir mal, ¿no? Como que no vas a encontrar la felicidad. Y entonces, en lugar de que cada quien encuentre su propio camino, tratamos de buscar ese camino homologado que nos implementan, ¿no? Y lo mismo con el éxito, ¿no? El exitoso es aquel que es el jefe de la empresa, el que gana mucho dinero, ¿no? Y el amor es el estar agarrado de la mano y brincando por la pradera, ¿no? Y de esa manera nos convencemos qué es la felicidad y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y se lo depositamos en los demás. Si los demás no cumplen con esas reglas, entonces están poniendo en riesgo mi estabilidad. Y por eso comenzamos a obligar a los demás a que encajen en esas reglas que nosotros mismos nos convencemos, ¿no? Claro, y qué difícil es para las personas que no logramos a veces aceptar las situaciones, a las personas o lo que sea, como venga la vida, a fluir con la vida de alguna manera, porque aparte de que sufrimos mucho y alejamos a las personas, mientras las otras personas conviven con nosotros, también nos hacemos sufrir. Yo me acuerdo de alguien en mi vida que sí me decía, es que no, o sea, esta es la verdad de así es que hay verdades universales y esto que te estoy diciendo es una verdad universal, no hay otra. Y yo le decía, no, es que yo tengo mi verdad, o sea, está bien, la tuya está padre para ti, pero no puede ser mi verdad también. Entonces, qué difícil es porque sufrimos mucho los que no aceptamos la situación como es o a las personas y hacemos sufrir a los demás. Claro, hacemos sufrir a los demás, jugamos un papel importante a lo mejor en ese sufrimiento, pero al final yo creo que todas las relaciones humanas al final son de dos, ¿no? Y creo que es el 50% ¿no? de una parte y 50% del otro, y a lo mejor nosotros podemos alterar o deteriorar nuestras relaciones al no aceptar a los demás, pero si la otra persona se acepta a sí misma, va a decir, bueno, aquí no me aceptan, y en lugar de sufrir, pues va a decir, bueno, aquí no me aceptan, yo me alejo, y como que lo va a tomar desde ese punto de aceptación. Entonces, aquí el punto es que en general uno no acepta, el otro no acepta, entonces como que se hace todo un revoltijo, ¿no? De emociones y de reacciones también, que terminan ahí, ¿no? Siendo Sí, completamente de acuerdo contigo. Las relaciones son de dos, pero de pronto se jalan unos a los otros, o de pronto tú caes en una relación con personas así que no tienes idea y pues empiezas a entrar en esos conflictos, ¿no? Normalmente una
persona sana, pues se aleja rápido, ¿no? Así como, bueno, no, está bien, se alejan de la manera más sana de, bueno, gracias por participar, mejor me alejo, ¿no? Ya sean amigos, pareja, familia, lo que sea. Pero Ujú. es muy, muy complicado. Y aquí, ¿cómo sería crear una identidad para poder hacer esto de la aceptación de uno mismo? Ujú. Yo lo pondría de otra, yo lo pondría así, mira, yo creo que al contrario, creo que lo que no hay que hacer es crear una identidad. Creo que cuando uno crea una identidad, eh, se quiere definir a partir de esa identidad y para poder ser y existir tengo que ser esto. Cuando dejo de creer que debo ser algo, entonces me permito constantemente transformarme y aceptar todos los cambios que surgen en mí. Y si hoy de repente me gusta, no sé, la psicología, ¿no? Y llevo, no sé, toda una vida de psicología y de repente algo de repente cambia en mí y digo, quiero ser pintor, ¿no? Y entonces algo en mí dice, no, pero ya tantos años de psicología, yo soy psicólogo, tengo que hacer esto. Y entonces voy en contra de mí porque generé una identidad fija y estática y entonces me apego a esa identidad. Cuando dejamos de generar esa identidad, y creo que va justo con la aceptación, dejamos de apegarnos a las cosas, a las ideas, a las circunstancias, a las personas, a los trabajos, y en ese momento, conjunto con la aceptación, viene el desapego. Acepto que yo ya no soy ese y me permito reiniciarme, bueno, todo el tiempo, no es como estar en constante reinicio, ¿no? Como reactualización constante de información de lo que yo soy, y entonces en ese momento me convierto en Diego Pintor, ¿no? Y luego en el Diego, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Pero al final es esa parte, ¿no? Con la aceptación dejamos de querer definirnos porque al final soy lo que soy en este momento y me sigo transformando junto con lo demás, ¿no? Claro, sería bueno como hacer como la teoría de Barbie, ¿no? Hoy soy Bueno, Barbie piloto, mañana quiero ajá, ser exacto, totalmente, exacto, total. y ser feliz. Barbie siempre está feliz, ¿no? Trayendo el traje que quiera, siempre está feliz, ¿no? Pero así, tal cual, totalmente. Y permitirte ser miles de cosas, porque al final dentro de nosotros tenemos el potencial de ser lo que queramos, ¿no? Y cuando lo permitimos y nos ponemos en ese estado como de neutralidad, abiertos a recibir todo, ¿no? Todo lo nuevo, en ese momento vemos que hay millones de caminos para afrontar las cosas y para vivir, ¿no? Y al final. Ajá, que totalmente, me gustó tu analogía. Así será mi tesis, ¿no? La teoría de Barbie, aceptación Sí, plena. sí, sí. Este, sí, pues sí, en este sentido, ¿qué nos podrías decir entonces? Bueno, em, háblanos un poquito de mindfulness, ya nos diste una introducción, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, en general es esto que Ujú, nos estás queriendo decir es fluir con la vida y ujú. mindfulness nos habla de vivir en el aquí y el ahora. Exacto. Mindfulness habla de cómo llevar la atención la atención, tu atención a lo que experimentas a cada momento, ¿no? Todas las sensaciones que van surgiendo y sin juzgarlas, ¿no? En el momento en que eso te lleva a ser consciente, como estás en plena observación, eso te lleva a estar consciente de tus emociones, consciente de lo que pienso, consciente de lo que digo. Y cuando lo haces de una manera consciente, estás practicando mindfulness, ¿no? Mindfulness es un estilo de vida, yo lo veo así, porque es una forma de relacionarte con la vida todo el tiempo. Eh, y eh, bueno, no sé, bueno, no, ya sí. Eh,
maneja 5 principios mindfulness, ¿no? Que es el de la atención, el de la receptividad, el de la intención, el de la aceptación. Ok, Me falta uno. Y el de dejar pasar las cosas, ¿no? El dejar pasar, el no aferrarte a las cosas y poderlas dejar pasar. ok, muy bien. Aquí en esto, bueno, platícanos un poquito de estos 5 puntos, pero también quisiera que nos explicaras, porque de pronto también nos hablan de mindfulness, la gente que no llega a saber o que se relaciona mucho con el yoga, la meditación y esto, y de pronto Mm. la gente se frustra porque te dicen muchas veces, tienes que dejar la mente en blanco, no vive aquí y ahora y deja la mente en blanco. Y pues uno llega a tener problemas y esos no Ujú. puedes como también dejar de pensar, porque igual si dejas de pensar en esos problemas, pues no les das No, una eso solución, es- ¿no? Ujú. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito de estos puntos y que explicaras a la gente esta parte de dejar pasar, que dejar pasar no significa deja tu mente en blanco y todo zen. Ujú. Pues es más que dejar la mente en blanco, sí es como estar aquí en el aquí y en el ahora. Como bien lo dices, la vida a veces es turbulenta, vienen cosas y sin que lo esperes, de repente se te movió la vida con mil cosas y hay que estar atentos para poder volverse a estabilizar. Es la práctica es como poder entender y ver que la mente es como una fábrica de pensamientos, ¿no? Y entonces, como viene el pensamiento, el punto es cómo lo dejo pasar sin engancharme y alimentarlo, ¿no? Y entonces van a salir pensamientos y lo dejo pasar. No es que va a estar en blanco, pero en lugar de enganchar, por ejemplo, ay, ¿qué habrá pensado ayer la persona que no sé qué? Y en lugar de decir, ay, y si pensó el otro, ay, no, seguro hizo esto, y no sé. Y entonces ya te enganchaste en un pensamiento y estás rumiando en él. Y el punto es que la mente solita, porque es lo que hace, va a sacar un pensamiento y el punto, en vez de aferrarte a él, lo dejas pasar. La parte que dices es muy importante porque al final, si no pensamos ciertas cosas, no resolvemos. Y el punto es cómo comenzamos a llevar el pensamiento y hacerlo de una manera deliberada, ¿no? Si yo tengo un tema que me está generando conflicto, lo acepto con la aceptación incondicional, bueno, acepto que hay algo que me está molestando, algo que tengo aquí, y en ese momento es una señal que me dice, oye, préstame atención, ¿no? Las emociones yo los veo así como, son como mensajeros que nos dicen que algo está pasando y que hay que resolver, y hay que ponerle atención para poder deshacer ese nudo emocional, lo deshaces, y en ese momento como que otra vez fluyes, ¿no? Y entonces, cuando uno observa que está ese conflicto, en lugar de andar como rumiando sin sentido, pasando de imagen a imagen, de pensamiento a pensamiento y dándole vueltas a las cosas, tomas la decisión de sentarte, dices, me voy a sentar aquí media hora y voy a dirigir todo mi enfoque y toda mi atención a esta situación, a ver qué está pasando, a ver, ok, qué opciones tengo, cómo me siento, por qué me sentí así, qué estaba pensando. Y entonces comienzas a desmenuzarlo todo, tanto en el pensamiento como en la emoción, como en la situación externa, de tal manera que comienzas a ver como todas las posibilidades que tienes para decidir cómo afrontarlo. Y cuando decides, ay, así lo quiero afrontar y con eso me siento tranquilo con esa decisión, como que sueltas y ya, se fue como que el problema se diluye y ya sabes cómo lo quieres afrontar. Y entonces ya me levanto después de mi media hora de pensamiento deliberado y ya no está rumiando, ya estoy tranquilo y puedo entonces mucho más fácil seguir en el aquí y en el ahora disfrutando de la vida, ¿no? Claro, sí, yo aquí en este sentido, lo que les explico a mis pacientes también es que hay que Ujú. dejar, como bien dices, pasar el pensamiento, no evitarlo, pero sí dejarlo pasar porque de pronto tendemos a hacer esto, ¿no? O sea, llega el pensamiento y prácticamente lo invitas a pasar,
que se siente, vamos a echarnos un café y te pones a platicar y en esa conversación que con el pensamiento empiezas a inventar, entonces A empieza, divagar por todos lados, ajá. ya estás pensando en cosas que en otro momento no hubieras pensado y que son imposibles que suceden, pero tú ya te estás preocupando por otras cosas que no tienen ya nada que ver con la situación principal, ¿no? O sea, ya, y si pasa esto, no, y si me va no, ya me va a decir que no, ya no, híjole, y luego mis amigos se van a dar cuenta y me van a juzgar, no sé, mil cosas, ¿no? Llegas a un punto que es irracional estar pensando en eso porque no tiene nada que ver con esta situación, porque no tenemos evidencia de que eso vaya a pasar, pero al invitarlo a pasar, que se sienta a tomar un café y ponerte a platicar con él, pues se presta para todo esto y es donde empezamos a tener emociones más difíciles, ¿no? Ya se empiezan a hacer más patológicas. Claro, comienzas a vivir situaciones que ni siquiera han pasado y que ni existen, ¿no? Y te las crees, ¿no? En la mente las estás viviendo y al final, hay una frase que me gusta mucho que es, hasta que no pasa, no pasa. Y entonces es como decir, bueno, realmente, y también es como uno invitarse a ser más observador en su vida y ver, ok, esto lo pensé y no pasó, esto lo pensé y no pasó, esto lo pensé y no pasó, y de repente entonces dejas de darle tanto peso a eso que piensas porque dices, bueno, ya si de 10 pasó una vez, para que cuando pase me encargo de resolverlo, y ahorita que no está pasando, aprovecho que todavía no me está generando ningún malestar, y aprovecho que ahorita no está pasando nada, y me relajo y disfruto ahorita que no ha pasado. Y aunque pase después, ahorita no está pasando y mejor disfruto de mi tiempo de tranquilidad y ya cuando llegue lo resuelvo, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad es que engancharnos con los problemas es muy difícil y también nos incapacita, ¿no? Nos incapacita para, como te decía, para darle una solución. A veces generamos hasta mayor problema al estar platicando con esas situaciones. Ujú. Mira, y ahora que mencionas eso, es justo, creo que eso es el sufrimiento. El sufrimiento es cuando, cuando no estás queriendo vivir algo que no estás viviendo, ¿no? O cuando deseas estar en un lugar en el que no estás. ¿No? O pues, por ejemplo, si yo me siento triste, ¿no? Me siento triste porque algo pasó y de repente yo empiezo a decir, es que no debería estar triste, es que, ¿por qué yo tengo que estar bien, tengo que estar feliz, tengo que ser el fuerte de la familia, tengo que no sé qué? Como empiezas con muchos, ¿no? A querer empujarte y obligarte a sentir otra cosa que no estás sintiendo, y entonces no debería estar triste, y entonces en el rechazo de la emoción nace el sufrimiento, porque el sufrimiento es esa como contradicción en donde una parte te lleva para acá y ¿no? Y tú estás acá y te quieres jalar para el otro. Y entonces el dolor existe, ¿no? El dolor es ese mensajero que decíamos hace un rato, de que hay algo a lo que le tengo que poner atención. Como si me corto, pues aquí está el dolor, le pongo atención. Y en el dolor emocional es igual, ¿no? Procesar el que ya no está una persona que amo, con la que convivía todos los días, y entonces tengo que reestructurar muchas cosas de mi dinámica. Y ese dolor, ¿no? Que parte del duelo es sano, es saludable, y te lleva a esa introspección que necesitas para sanar y para moverte a lo que sigue, ¿no? El conflicto y el rechazo al cambio es lo que genera ese sufrimiento, ¿no? Claro. Y ese sí nos lo podemos ahorrar. Ese es, ese ya es por gusto, ¿no? Ese sí lo podemos evitar. Y que hay del control que nos mencionabas hace rato, ¿no? También el querer tener control de todo, Ujú. todo lo que Claro, pues eso sí, pues es como ponerte solito en el camino, ¿no? Donde vas, en el camino como al sufrimiento, porque, como decíamos hace un rato, al final no podemos controlarlo todo. Entonces, tarde o temprano te vas a topar con algo que te va a generar ese conflicto y ese sufrimiento. qué difícil es eso. ¿Nos podrías hablar de la aceptación incondicional en psicología? Sí,
Bueno, Carl, bueno, en la terapia centrada en el cliente de Rogers, lo maneja como tres partes, ¿no? La parte de la empatía, la parte de la congruencia o la autenticidad y la parte de la aceptación incondicional. Eh, y van ligadas, a partir de todo esto que hemos platicado, de alguna manera se ha llevado a estas corrientes psicológicas en la terapia de aceptación y compromiso también. Se trabaja desde aceptar las sensaciones y las emociones tal y como son, porque solo aceptándolas puedo entonces tomar la decisión consciente y el compromiso de perpetuar o no perpetuar un comportamiento que me va a llevar a mi bienestar o a mi malestar, ¿no? Y entonces aquí se une con todo lo que hemos platicado, ¿no? De alguna manera. Es, pero aplicado a estas técnicas. Eh, en la terapia también conductual dialéctica se ve que el contexto se hace mucho más énfasis en el contexto. Al principio hablábamos de cómo cada contexto es único y que se va modificando a lo largo del tiempo y que ningún caso es igual, porque al final todas las historias son diferentes porque o es en un lugar diferente, con una mamá diferente, con el hermano diferente, siempre hay algún factor que va a hacer que las cosas no sean iguales. Entendiendo que cada contexto es diferente, se tiene que aceptar y no generalizar. También como que comienzan a perder un poco de peso el generar toda una estructura, una hipótesis, ¿no? Súper desarrollada del por qué pasaron las cosas y todo, y de alguna manera también el diagnóstico, porque cuando lo entiendes desde el contexto, lo aceptas, se cambia el comportamiento y el diagnóstico desaparece, ¿no? Eh, y la psicología lo fue tomando, todos estos conceptos que hemos platicado ahorita, los fue tomando la psicología y los fue incorporando como una nueva forma de entender el pensamiento y por ende el comportamiento, ¿no? En la terapia cognitivo-conductual se trabaja mucho con los pensamientos porque es a partir de las creencias, de los esquemas, las creencias, que comenzamos entonces a reaccionar ante las cosas que suceden. Cuando dejas el pensamiento, dejas tu punto de referencia, tu marco de referencia que genera ¿no? ese comportamiento reactivo a las situaciones. Y entonces dejando pasar, como decíamos, dejando pasar el pensamiento, comienzas como a recibir toda la información como nueva y a construir como una nueva creencia en cada momento ¿no? Y todo surge a partir de la aceptación, ¿no? De la aceptación de la nueva información. Claro. Como dices, las emociones positivas y negativas existen, ¿no? Y normalmente no nos gusta sentir las emociones negativas, porque cuando estamos felices y así, pues ni caso hacemos, ni necesitamos ayuda, ni apoyo, ni nada, ¿no? Pero cuando estamos con las emociones negativas, nos empezamos a sentir incómodos, y bien dices tú, son como señales del cuerpo para decirte, oye, aquí algo está pasando. Claro. Pero, al luchar con ellas, que es no aceptarlas también como parte de la vida, es en donde ya no estamos haciendo una aceptación, ¿no? Ya no dejamos que fluya todo. Totalmente. Y bueno, creo que parte es de como dejar de juzgarlas, ¿no? Dejar de juzgar las emociones. Las emociones ahí están para que las sintamos, ¿no? Y las sentimos porque algo tenemos que hacer, ¿no? Para volver a regresarnos al equilibrio. Y el juzgarlas, yo creo que justo es dejar de juzgarlas como buenas o como malas, porque al final son emociones que te van a ayudar a entender algo que tenemos que arreglar. Y como nos enseñan que son malas, entonces las rechazamos. No puedo sentir esto es malo, y entonces en lugar de aceptarlas, las rechazamos.
Y yo creo que ahí estaría padre que comencemos a permitir que las emociones sean las emociones y no categorizarlas para que sea más sencillo para uno asimilarlas y llegar a ese punto de aceptación, ¿no? Claro, y aquí se entraría pues lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita nos están generando muchas emociones y yo cuando empezó la pandemia me volví a leer el libro de Víctor Frank, que pues Ujú, puede tener mucho que ver con todo esto, ¿no? Cómo él vivió todas sus emociones estando en un campo de concentración y platica todo lo que veía con las otras personas que estaban con él, ¿no? Algunos se aventaban a la alambrada para suicidarse, otros se enfermaron y murieron, otros se enloquecieron, o sea, y todo lo que él cuenta de cómo todo está dentro de nosotros, ¿no? O sea, algo que se me quedó mucho de ese libro es que dice, a mí me pudieron haber quitado la libertad física, ujú, ajá, pero el control de mis emociones y de mi ser lo tengo yo dentro de mí, ¿no? Entonces, de esa manera él pudo como adaptarse a la situación que estaba viviendo y poder salir adelante y pues aceptando que a veces se sentía mal, a veces más, mejor, que en esa situación pues difícilmente se iba a poder sentir mejor, ¿no? Con tanta incertidumbre, hambre, enfermedad y todo lo que vivía, ujú. Sí, ¿no? qué bonito libro, qué bonito ejemplo que pusiste y totalmente, creo que es un ejemplo como, ¿no? Completamente drástico y completamente fuera de lo cotidiano y el ver justo cómo a pesar de una situación tan adversa, eh, está en uno en cómo primero acepta donde está para poder entender cómo quiere manejar la situación, te permite otro tipo de reacción ¿no? Que al final te vuelve a estabilizar, ¿no? Una vez, no me acuerdo quién era, un conferencista que, no me acuerdo quién era, pero perdió a su hija, una hija de 8 años tenía más o menos, y hablaba justo sobre esto, ¿no? Como cómo pudo aceptar que perdió a su hija y realmente lo aceptó y sí, bueno, le dolió, no dice que no le duele, pero él es feliz, ¿no? Y se lo dice mucho a la gente, ¿no? Como a la gente que dice, es que cómo después de perder un hijo puedes recuperarte y eso, y él dice, bueno, es que solo a partir de la aceptación puedes comenzar a entender las cosas desde otro punto y llevarlo a decidir qué quiero hacer con esto, ¿no? Y él lo llevó a tratar de ayudar a toda la gente que se quedaba sufriendo por temas del estilo, ¿no? Sí, claro, es como lo maneja uno. Te puedes tirar al drama y también morirte, o puedes hacer algo para ayudarte a ti y ayudar a otros, o tal vez no ayudar a otros, pero sí hacerle honor a esa persona que ya no está. No sé, digo, al final también esta parte de la aceptación tiene que ver que aceptar que así es la vida, ¿no? Que Ujú, pues, todos nos tenemos que morir. A veces también es un poco el egoísmo que no lo hacemos en mala onda, pero que decimos, no, algún familiar, no quiero que se muera, pero lleva 3 meses en un hospital sufriendo dolores, también no es capaz de estar en un hospital o con un tubo o así. Entonces eso ya no está haciendo vida, eso ya va más de nosotros, ¿no? Porque los que nos quedamos a sufrir somos nosotros. A las personas que se mueren pues ya están más tranquilos, nosotros somos los que nos quedamos aquí con todo ese sufrimiento, pero de pronto nos aferramos a que no queremos que se vayan, pero no entendemos que la muerte es claro. parte de la vida, o sea, para nosotros y hay que aceptarlo. Eh, la aceptación incondicional de psicología, ¿cómo se relaciona con mindfulness? Están muy conectados porque la aceptación en psicología viene Ay, de estas mismas corrientes. Se relaciona como en... ay, hola. On- creo. ay, Dios. ¿Ya me ven? A ver, ahí ya se te escucha, pero te, Hola, hola. te veo congelado.
Ahí está, creo. ¿Eh? Ya, Listo. estoy de vuelta. Hola, hola, hola. ¿Saben qué? Déjenme conecto otra vez del otro teléfono porque creo que voy a tener problemas. Claro. Espérenme tantito. Ujú. ¡Qué rápida! Eso sí, sí fue velocidad. Pues hay que estar en todo. Déjame salir de este. ¿Cómo me salgo? Bueno, aquí le cierro. Ya. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué preparada, Laura! Perdón, es que como llovió, aquí empieza a fallar todo. Pero ya estamos acá en el otro teléfono usando mis datos. Ya no va a haber problemas, espero. Ah, te estaba preguntando sobre la aceptación incondicional en psicología con el mindfulness, ¿no? En eso me quedé. Pues se relaciona de la misma manera, o sea, los mismos conceptos se fueron agarrando para utilizarlos a la hora de estar en sesión, como poder dirigir al paciente hacia este tipo de relación, tanto con los pensamientos como ¿no? Con todo lo que percibimos, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, en la de terapia de compromiso, de aceptación y compromiso, se manejan mucho todos estos conceptos de mindfulness, en donde tienen que primero aceptar las emociones sin juzgarlas, aceptar todos sus pensamientos también sin juzgarlos, para que entonces solamente, yo me acuerdo que una vez estaba pensando en un ejemplo y pensaba, bueno, es que si yo me enamoré de mi taza, pues acepto que me enamoré de mi taza y en lugar de juzgarlo, lo acepto tal cual y solamente a partir de eso, pues puedo entonces comenzar a ver cómo quiero, bueno, ¿no? Decidir sobre mi vida, ¿no? Y entonces esa es una raíz. Hablas también sobre la rumiación de los pensamientos, de cómo cuando negamos los pensamientos comienza a ver cómo empiezan a enredarse, ¿no? Y entonces los ejercicios, digo, la terapia es en sí, ¿no? Con la psicología se relaciona de la misma manera en que mindfulness lo platica, ¿no? Porque al final se trabaja con los mismos conceptos. Por ejemplo, hay un ejemplo que igual una vez estaba pensando en la parte de la aceptación. Y por varios recuerdos armé como, dije, bueno, ¿qué pasaría si de repente mi hermano se enferma, ¿no? Y mi hermano está muy enfermo en la cama y de repente yo me tengo que ir a trabajar, por ejemplo, y digo, no, es que yo me quiero quedar hoy con mi hermano, lo veo muy mal, y desde un lugar de mucho amor, digo, me quiero quedar con mi hermano, ¿no? Y mi mamá me dice, oye, entonces me prestas el coche que voy por unas cosas, ¿no? Y que el coche que yo no usé porque no fui a trabajar. Y entonces ella en el camino tiene un accidente y fallece. Claro. En ese momento, ¿cómo me sentiría yo? ¿No? No creo que desde la parte del control uno empezaría a pensar, ¿por qué le dejé que fuera del coche? ¿Por qué yo no fui a trabajar? ¿Por qué yo hice esto? ¿No? Entonces empiezas
a generar una serie de pensamientos. Cuando, si yo entiendo profundamente que yo me quedé con todo el amor del mundo a cuidar a mi hermano, en ese momento, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, me volvería a quedar con mi hermano. Y acepto que lo que le pasó a mi mamá está fuera de mi control y que todas las decisiones que yo fui tomando y que al final llevaron a la muerte de mi mamá, están fuera de mí y que yo estoy contento con las decisiones que tomé, más allá de las consecuencias que pudieron haber traído, ¿no? Y creo que es un ejemplo que engloba como la parte de la intención que decíamos y la parte de la aceptación, en donde se juntan para poder no desear que las cosas sean diferentes porque las entiendes desde un lado muy profundo, ¿no? E interno. Y creo que ahí se junta también, como que ese ejemplo lo veo y creo que es como una situación conflictiva, ¿no? Porque al final el amor de mi hermano puede parecer que me llevó a la muerte de mi mamá, pero al final la intención con la que lo hice determina también qué tan cómodo estoy yo con las decisiones que tomé, ¿no? Y eso no evita lo que decíamos, no evita el dolor que pueda yo sentir y el proceso de duelo por el cual tenga que pasar, pero al final le quita una carga impresionante de sufrimiento, de culpa y de rumiación y de estancamiento, y entonces creo que uno se dirige mucho más a ese proceso de crecimiento y de aceptación y de desapego, ¿no? Sí, claro. Pues qué importante esto que estás diciendo, porque tendemos mucho también a culparnos a veces, y va de la mano con con lo que platicamos hace rato del control, ¿no? O Ujú. sea, querer tener el control de todo, de todo a veces nos lleva a tener estos sentimientos de culpa por cosas que no entendemos, que no están en nuestras manos. Ajá. Solo porque no queremos que la vida sea eso que está pasando. Pero pues no podemos estar como en todos lados, ¿no? Ujú. Y lo juzgamos como malo, ¿no? Y al Sí, final viene otra vez ese juicio de está mal que mi mamá se haya muerto, ¿no? Y entonces volvemos a lo que decías, que al final la muerte es parte de la vida. Y yo creo que cuando uno logra hacer la paz o paces con las paces con la muerte, de alguna manera también hace las paces con la vida y se relaciona con la vida de otra manera, ¿no? Y de igual manera al revés, cuando uno hace pases con la vida y comienza a vivirla de manera plena, de manera honesta, de manera te entregas a la vida y a vivirla, también el miedo a la muerte comienza a desaparecer porque lo ves lo logras ver como parte de la vida, ¿no? claro, Y... ujú. sí, dime. No, no. No, pues sí, sí tienes muchísima razón, o sea, tememos mucho a la muerte y de pronto estamos en esta vida viviendo de una manera rápida. Estamos en esta vida queriendo ser los mejores, compitiendo, a veces siendo arrogantes, a veces queriendo tener todo lo material, todo esto, y no entendemos que va a llegar ese momento en el que todo lo que hacemos aquí se reduce a nada. Yo hace no mucho platicaba y decía, yo no quiero, o sea, yo lo único que quiero es que el día que yo me muera, la gente siempre siga teniendo un buen recuerdo de mí. Eso es lo único, o sea, no me interesa ni que me lloren, ni que me sufran, ni nada, ni que solo en mi velorio estén diciendo, ay, era bien buena persona. No, no quiero que digan que sea buena persona, pero sí que digan, ay, ¿te acuerdas? Con Laura, no, hicimos esto y me hizo reír y la pasé muy bien y todo eso como que, o me ayudó en algo, o me dio un abrazo cuando lo necesitaba, no sé, ese tipo de cosas que tengan un buen recuerdo de mí como persona, no Ujú. si bueno, si hice, no, porque eso pues al final se reduce a nada, digo, son situaciones que tenemos que hacer para sobrevivir en esta vida y que de pronto qué bueno que hace uno lo que le gusta, ¿no? Pero no tiene sentido la vida si no sabes que vas para allá, todos vamos para allá y todos Ujú. terminamos igual. Claro, claro, y eso que dijiste, justo
lo que dijiste es como, le tenemos miedo a la muerte porque no estamos viviendo. Y entonces, como no estamos viviendo, porque no estamos disfrutando, porque estamos tan estresados y tan preocupados por hacer dinero, porque tengo que ser el mejor, por esto, entonces decimos, para cuando llegue a ser el mejor y a estar arriba, pues ya me va a quedar 3 años de vida, ¿no? Y uno piensa que solo ahí ya va a ser feliz y entonces a partir de ahí empieza la vida. Y entonces creo que, ¿no? Justo ahí se relaciona el miedo a la muerte con el no concentrarte en realmente vivir lo que te toca vivir, ¿no? Claro. Ujú, Y es bien importante porque de esa manera logras como aceptar tu vida, aceptar lo que eres y hacer lo que te gusta. Yo ahorita te puedo decir que estoy haciendo lo que me gusta ujú, y de estas pláticas me preguntaban pues que por qué las hago, ¿no? Pues porque es lo que me gusta, o sea, no necesito, mucha gente me empezó a preguntar, ¿cuánto cuestan? Pues no, no cuesta nada, ¿no? No cuesta nada darle información que uno tiene para poder ayudar a alguien y no me cuesta nada también abrir este canal para que otras personas también compartan lo que saben y si pueden, pues también consigan pacientes o lo que necesiten, pero es parte de todo, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo acaparar todo si yo sola no podría con todo el mundo, ¿no? Pero es bien, es como padre hacer lo que te gusta, digo, y creo que en esta profesión que tenemos tú y yo es algo que bien bonito porque la mayoría lo hacemos por gusto. ujú. Con Ujú. amor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque muchos, seguramente muchos de nosotros, nuestros papás nos dijeron psicología, ¿estás seguro? Te vas a morir de hambre. Pero pues va encaminado a hacer lo que uno quiere, a aceptarse, a disfrutar y poder dar un poquito de uno, ¿no? Ujú. Sí, a disfrutar y como dices, es una profesión muy humana y muy linda, ¿no? Y conectas con la gente ¿no? Y el ayudarlos es una profesión muy bonita. Ujú. Claro, sí. Bueno, ¿cómo se vería la aceptación reflejada en la vida de todos? Ya, o sea, Creo, mira, y justo que esa parte, al principio que me preguntabas también por qué aceptación incondicional, creo que la aceptación de manera incondicional es el primer paso a la verdadera libertad y a la felicidad. Y creo que es solo ahí cuando existe el verdadero libre albedrío, porque tú mismo no eres prisionero de tus creencias y de tus, ¿no? Y de tus ataduras emocionales. Y entonces ahí comienza la gente a vivir más libre, a disfrutar del día a día, a disfrutar de la vida. Y creo que si cada quien, imagínate que todos en el mundo vivieran la vida que quieren vivir, creo que todos estarían con una sensación de realización interna en la cual pues yo no me comparo con nadie, no compito con nadie, nadie tiene más que yo porque tengo todo lo que necesito para ser feliz, ¿no? Entonces ya comenzamos a ver la felicidad y la plenitud desde un punto no económico, no de cosas, no material, sino de una satisfacción interna de ser quien eres y de vivir lo que te toque y lo que quieres vivir. Y creo que a partir de ahí se romperían muchas dinámicas de violencia, muchas dinámicas ¿no? de violencia en el mundo, que al final siento que es como toda esa energía guardada de no poder ser queriendo salir, ¿no? Y creo que la aceptación, ¿no? en el mundo dejaría eso, con una mejor manera y una dinámica mucho más armoniosa y amorosa, ¿no? Para todos. claro. Y bueno, Diego, antes de terminar, ya me dirás tú, según yo, tiene que ver con todo esto. Yo cuando fui a ver la película de Jojo Rabbit, Ujú. este, me gustó la película, pero lo que más creo que hasta la piel finita me puso, fue el final, la frase del final. No sé si tuviste esta película. No, no lo vi. Justo la empecé a ver y no la pude terminar. Sí, y bueno, se los voy a leer a Ah, todos. Y es ujú. una imagen que yo había compartido ya hace tiempo y dice, deja que todo acontezca, la belleza y el espanto, pero avanza, siempre avanza, ningún sentimiento es el último.
y esto lo dijo Rainer Maria Rilke. Ujú, Entonces es como parte de esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, deja que la vida suceda ujú, y, y si hay algo malo también, deja que suceda, tú sigue avanzando, avanzando, no te enganches con eso, esa situación, ¿no? ujú. Es No parte pasa, de la vida. Ajá. ¿no? Y Ujú. y bueno, Diego, si alguien estuviera interesado en contactarte para tus servicios y todo eso, ¿dónde te podrían encontrar? Pues no tengo página de Facebook, la verdad no me muevo mucho en las redes, pero cualquier cosa que se pongan en contacto contigo y pues tú y yo estamos en contacto, ¿no? Ujú. Perfecto, sí, 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 ya saben, digo, a todos les digo siempre lo mismo, que con muchísimo gusto pueden escribir aquí en el live, pueden mandarme mensaje, necesito contactar a Diego, ya yo le digo, y sin problema, les paso los datos, y bueno, Diego, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo, espero que podamos volver a coincidir en otro live. Ya tú me dirás si te interesa y de qué te gustaría hablar. Este estuvo creo que bastante enriquecedor para todos. Para mí también creo que me llevo algo muy bueno de tu plática. Recuerden que ya tenemos canal en YouTube. Entonces el día de hoy o mañana quedará ya este live de Diego en el canal de YouTube y pues ahí es como más fácil poder compartir, volver a verlo. También ahí contestamos comentarios, todo lo que necesiten. Te lo voy a compartir a ti también, Diego, para que lo tengas, un recuerdo para ti. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias por haber estado conmigo, Diego. Al contrario, muchas gracias. La verdad, disfruté muchísimo de la plática y estaría padre armar ahí algunas otras pláticas y ¿no? Seguir en esta dinámica. Claro que sí, Diego. Pues ahí nos ponemos de acuerdo y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les mando un saludo. Que estén bien. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Adiós.